¿Qué otros retos, qué otras oportunidades tiene el mercado o la industria aseguradora en el Ecuador? Si no hay confianza, ¿de qué estamos hablando? El ciudadano debe confiar en las compañías de seguros, servicio que no es solamente local, sino a nivel mundial. Un poco de frustración, porque somos un mercado informal, no hay educación tampoco del consumidor. ¿En qué pides esto? ¿De por qué tengo que sentir esto? La mala fama que tienen las aseguradoras de no cumplir, de poner trabas, eso debe desaparecer. Como política, no estamos buscando la letra chiquita para negar a los siniestros. La propaganda de los bienes seguros es pagar los siniestros oportunamente. Buenas tardes, bienvenidos a un episodio número 6 de La Letra Chiquita. Mi nombre es Roberto Román y hoy nos acompaña el economista Otón Chávez, a quien agradecemos su deferencia en participar en nuestro espacio. Como antecedente, el economista Chávez tiene una vasta experiencia en el mercado asegurador ecuatoriano, más de 40 años. Hoy por hoy es el gerente general de Seguros Cóndor, ha sido presidente de FEDESEC, participa todavía en la Cámara de Seguros, entre varias otras funciones. Economista, bienvenido. Muy buenas tardes, Roberto, y a todos los seguidores de La Letra Chiquita. He visto los episodios anteriores, te felicito por esta iniciativa y muchas gracias por la invitación. Y aquí, pues, listo y dispuesto para conversar sobre seguros en términos generales. El mundo del seguro, como tú bien decías, yo tengo ya 42 o 43 años, es un mundo apasionante. Conozco pocas personas que han ingresado a trabajar en seguros y han dejado el seguro por otra actividad. Y los que la han dejado han vuelto. O sea, eso me dice que algo tiene el mundo de los seguros que hace que todos vuelvan y que pocos quieran salir de este mundo apasionante que es el seguro. Eh, Somos unos. Economista, hoy vamos a tratar un poco las generalidades del seguro, del mercado asegurador en el Ecuador, de la industria de seguros. Un poco hablábamos antes de cámara. ¿Cómo inicia? ¿Cómo inicia una breve reseña? ¿Cómo inicia cómo se formaliza la industria de seguros en el mundo, en el Ecuador? Bueno, el seguro como tal, como lo vemos y lo vivimos hoy, pues es diferente a como existía en la antigüedad. En la antigüedad, estoy hablando 1700 antes de Cristo, en la antigua Babilonia que hoy corresponde a la República de Irak. En 1700 antes de Cristo ya habían los primeros, o sea, era el inicio prácticamente de lo que hoy es en día la actividad aseguradora. En Babilonia el rey se llamaba Amurabi o Amurabi y el rey Amurabi en Babilonia trataba de poner orden en su reinado y creó un código de leyes, lo que se conoce como el Código Hammurabi. Y en el código de leyes de esa época, que hoy en día sería un código muy severo, ya se establecían cierto tipo de indemnizaciones cuando se producían daños o pérdidas. Por ejemplo, en ese código, ustedes habrán escuchado de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Una de las características de ese código era cuando algún ciudadano causaba o infringía un daño o una lesión a otra persona, la pena de la sanción era muy dura, al punto que si en un accidente perdía el ojo del vecino, el causante de ese daño tenía que compensar o resarcir esa pérdida con la pérdida del ojo de su propio hijo. Eso es la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Claro, hoy en día eso es inaplicable, eran sanciones y penas muy severas. Estoy hablando de 1700 antes de Cristo, miles de años, algunos siglos, no existía Cristo. Y pues los países
más que países no estaban constituidos como países, se manejaban pues Eran de acuerdo civilizaciones, a la voluntad de los monarcas y de la época. Luego ya en la época, la podemos llamar moderna, el seguro comienza principalmente, bueno, antes el código de Hammurabi, como les decía, esa sanción de resarcir a un tercero es el inicio de lo que hoy llamamos pólizas o seguro de responsabilidad civil. Diente por diente, ojo por ojo, responsabilidad civil es lo que se lo conoce hoy en día. Luego, con el desarrollo de los pueblos y el comercio, principalmente en la zona del Mediterráneo, ya por 1300, ya de esta era cristiana, 1300, 1400, había mucho comercio de mercancías entre los distintos pueblos y los comerciantes tenían pérdidas, porque habían piratas, habían bandidos que en el trayecto asaltaban a los buques que cargaban mercadería. Entonces, esas pérdidas de a poco comenzaron a buscar una forma de que estos comerciantes honestos que estaban en su negocio no se perjudiquen por actos vandálicos o de estos piratas. Entonces, ahí nace el seguro de transporte, que hoy en día existe, pues, y es una de las ramas del seguro más importantes, porque ya vemos cómo en el comercio hoy se manejan miles y millones de dólares. Esto ¿no? es antes que Lloyds, antes de 1700. Por supuesto. Estamos hablando de 1300, 1400, el seguro de transportes. Yeah. Lloyds aparece luego porque se da La aventura marítima, creo, ¿no? la aventura marítima, sí, eso es el seguro de transportes, pero en Lloyds luego aparece, bueno, se da un fenómeno que se lo conoce como la revolución industrial en Inglaterra, Reino Unido, y aparecen las industrias, las fábricas, y de ahí viene el seguro de incendio. Ya estamos hablando de otra época, 1700, 1800. Y aquí en el Ecuador, las primeras, no compañías de seguros, sino agencias de compañías de seguros británicas y francesas, se establecen a fines del siglo XIX, 1800 y algo. Ya República. Ya República de Ecuador. Claro. Habían agencias de compañías británicas que operaban y vendían seguros, principalmente en Guayaquil. ¿Por qué? Por su ubicación como puerto. En esa época yo no veo que se hayan vendido pólizas de seguros en otras ciudades que no sean Guayaquil. Guayaquil, por su condición de puerto, muchos comerciantes importadores aseguraban su carga que llegaba al puerto. Y lo mismo en incendio. Acuérdense, Guayaquil sufrió el gran incendio en 1895-96. Se perdió el 75% de la ciudad en un incendio y compañías británicas pagaron, indemnizaron las pérdidas por esos siniestros. Y el verbo indemnizar es muy utilizado en nuestro negocio porque es la razón de ser de la actividad aseguradora. Indemnizar significa dejar indemne. Dejar indemne significa quitar el daño. El seguro, la función principal es indemnizar, resarcir, quitar el daño y no ser un instrumento que sirva para un lucro indebido. El seguro es una actividad muy noble donde prima y prevalece la buena fe entre las partes, llámese asegurador y asegurado, y digamos su objeto principal es indemnizar, asumir los riesgos que tanto las personas como las empresas trasladan a estas entidades que hoy se llaman compañías de seguros. Bueno, ya en nuestra época, hablemos del siglo XX y XXI, ya pues existen las compañías de seguros que son empresas indudablemente con fines de lucro, pero dentro de su finalidad y propósito está el proteger, asumir riesgos de terceros, que pueden ser personas o empresas. ¿A cambio de qué? Del pago de una prima, que sería el costo que asume una persona o una empresa por trasladar el riesgo y proteger su patrimonio, que es un patrimonio que puede estar expuesto a tantas cosas, que
vemos que suceden a diario. Hablen de automóviles, el choque del vehículo, el robo del automóvil, incendios, casas, empresas. Entonces esa es la función de una compañía de seguros, administrar los riesgos y estar presente cuando se presenta pues, la desgracia, el siniestro que nadie lo quiere, pero ahí es cuando debe prácticamente lucirse la compañía de seguros, porque cuando uno contrata un seguro, contrata una promesa, paga por un papel, una promesa de pago, y cuando realmente sucede la desgracia, el siniestro, ahí es cuando realmente se mide a la compañía de seguros y ahí podremos ver si cumple o no cumple. Y sobre las aseguradoras, pues realmente a nivel mundial, no solo en Ecuador, hay ciertos prejuicios y se dice que no pagan, que andan buscando pretextos para la letra chiquita, Sí. como dice Roberto. Pero eso fue Pero no es así, yo creo que es una actividad noble, es cuestión de remitirse a las cifras y ver cuántos millones de dólares pagan anualmente las compañías de seguros en Ecuador y en el mundo. Las compañías de seguros pagan, cumplen. Sucede que hay ocasiones, pues, determinadas coberturas no están bien establecidas en la póliza, pero las compañías de seguros existen desde que existen y cumple con con su su papel promesa. dentro de la sociedad, porque si no existieran las compañías de seguros, un empresario que tiene una inversión de 20, 40 millones de dólares, Pudiese crecer. digamos, para proteger esa inversión tendría que tener Ahorrado lo mismo, ahorrado 20. lo mismo para en caso de una desgracia sacar su dinero de su caja fuerte y volver a construir su negocio. No, precisamente las compañías de seguros asumen esos riesgos para liberarle recursos a la economía y que pueda seguir creciendo. O sea, el rol de las compañías de seguros es vital en cualquier sociedad moderna y desde antes, como bien lo decía. Y ya volviendo a nuestro país, un poco, acá hay mucho por hacer, principalmente en cuanto a la cultura aseguradora. En países del primer mundo ya los chicos desde que entran a la escuela y colegio saben que existen compañías de seguros, para qué son las compañías de seguros y ya tienen conciencia plena de la necesidad de contratar un seguro. Aquí falta mucho por hacer, aquí muchos contratan seguros porque el banco se lo obliga, por el crédito de un vehículo, por la hipoteca de una casa, seguro obligatorio, y no, mayormente no es un producto que lo busque el cliente. En otros países no. Ya, yo creo que para eso, por ejemplo, debería a nivel escolar, dentro del pensum de escuelas y colegios, debería haber una materia que eduque al ciudadano para que vaya creciendo con ese concepto de la necesidad del seguro. Entonces sí, no nos buscan, pero bueno, parte del sistema asegurador, así como están las compañías de seguros, están los asesores productores de seguros, que son o brokers, conocedores del tema, que promueven el seguro, van y ofrecen los productos que tienen las distintas aseguradoras en su afán de pues, generalizar la venta de este producto que es necesario, pero que pocos lo conocen en nuestro medio, pero es cuestión de tiempo. Yo creo que de a poco ya se irá generando una cultura, pero las compañías de seguros tienen que hacer su parte también, los brokers igual, y a nivel escuela preparar a los ciudadanos del futuro ya pues con un concepto claro de la necesidad del seguro. Clarísimo, y le interrumpí porque básicamente acaparamos los temas desde el inicio, la evolución del mercado asegurador, un poco las generalidades, que un poco estoy para sumarizar, rescatando. Mencionó cuál es la función del seguro, trasladar un riesgo desde la persona. Un poco, después quiero profundizar un poco en manzanas y peras. ¿Cómo la aseguradora opera financieramente en asumir esos riesgos? Hablamos de que la persona o el comercio traslada
traslada un riesgo que está expuesto a fenómenos en la naturaleza, actos de Dios, como le llamaban las pólizas antiguas. También ya entran vicios en la sociedad civil, también actos humanos de robo. Todo eso lo traslada a una compañía de seguros. ¿Y la compañía cómo lo asume? ¿Cómo opera una compañía? Sí, bueno, muy importante tu comentario. Hablemos de una compañía de seguros que tenga un patrimonio de 20, 30 millones de dólares. Y nos preguntamos, ¿cómo puede una compañía de seguros con un patrimonio de 20 millones asumir riesgos por 1.000 millones? No puede ser. Una empresa que tiene aseguradora 20, 30 millones de dólares, ¿cómo asume y promete cumplir frente a riesgos que superan su capacidad patrimonial, llámese de 1.000 o miles de millones? Bueno, En el Ecuador no tenemos las cifras claras, pero más o menos el, el valor asegurado del Ecuador. bueno, a ver, la compañía de seguros para operar necesita un capital mínimo, capital de 8 millones de dólares. Pero actualmente, patrimonialmente, pues la mayoría superan esos 8 millones. En cuanto a la pregunta y la inquietud es cómo una compañía de seguros ofrece y asume más de lo que puede cumplir en el momento de un siniestro de 1.000 millones de dólares, ¿cómo va a responder una compañía que apenas tiene un patrimonio de 30 millones de dólares? Ahí viene la figura que se conoce como el reaseguro. Las compañías de seguros en general, y eso funciona a nivel mundial, cuando asumen un riesgo grande, fíjense que hoy día hay viajes espaciales, se aseguran los cohetes y tanta vaina, o sea, hay empresas enormes. Las compañías al asumir un riesgo, pensemos que sean 1.000 millones de dólares, dicen, ok, yo asumo y emito una póliza por 1.000 millones de dólares, y de esos 1.000 millones de dólares me quedo con 1 millón de dólares. Porque yo creo que 1 millón de dólares es una cifra que patrimonialmente yo puedo cumplir y responder. ¿Ok? Asumo 1 millón de dólares versus 1.000 millones de dólares. Y lo que no asume la compañía de seguros lo cede a empresas que se llaman reaseguradores. El reasegurador toma su parte y hace el mismo análisis. Dice, ok, me están cediendo 999 millones, yo como reasegurador puedo 100 solamente. Entonces, a su vez, ese reasegurador retrocede los 800 y algo que le queden a otro reasegurador. Y ahí se va formando una cadena de que todos los riesgos se dispersan entre asegurador, reasegurador y lo que se llama retrocesionario, que es el asegurador del reasegurador. Entonces es una cadena donde el riesgo se lo diluye de tal forma y a tal nivel de que cada uno tome la parte sobre la cual puede responder. Entonces se dispersa. Y por eso es, en esa dispersión, hay reaseguradores que operan en todo el mundo. Las compañías nuestras ecuatorianas operan solamente en el mercado local. Pero hay reaseguradores que operan a nivel mundial y asumen pues las catástrofes por inundaciones, huracanes, terremotos, catástrofes naturales, y cada uno toma su parte y cede aquello que excede a su capacidad de pago. Entonces es una cadena donde uno se pregunta, bueno, ¿y por qué en Ecuador tenemos que sufrir un incremento en los costos del reaseguro por los huracanes, si aquí no hay huracanes? Precisamente por esa distribución universal del riesgo que se hace entre todos los participantes, todos los que intervienen en ese reparto o asunción de riesgo. Dicen, okay, todos vamos a participar en un porcentaje tal que no exceda y no supere mi capacidad de pago o mi compromiso. Entonces, así es como se dispersa el riesgo, asegurador, reasegurador
y retrocesionarios. Y así, pues, todo a nivel mundial se forma una cadena que está estrechamente ligada, ¿no? Una forma de asumir, por ejemplo, en los bancos. Las aseguradoras emiten fianzas, pólizas de buen uso de anticipo, de cumplimiento de contrato. Los bancos también, los bancos emiten un producto similar que son las garantías bancarias. Pero el banco tiene una limitación, no puede dar más allá de lo que su patrimonio técnico le permita dar. Las compañías de seguros no tienen esa limitación, porque con la figura del reaseguro toman su parte, la ceden y a su vez todos los reaseguradores van distribuyendo su porcentaje de participación en el negocio. Los bancos no tienen la figura de reasegurar, ellos asumen de acuerdo a su capacidad patrimonial. Esa es una figura que le da cierta ventaja a las aseguradoras de poder afianzar montos importantes que la banca no puede. Cierta ventaja y rescato cierta importancia medular para el funcionamiento de una aseguradora, el reaseguro. Bueno, una aseguradora sin reaseguro no puede funcionar. Se tendría que limitar a asumir riesgos menores, ¿ya? Pero no, una reaseguradora necesita reaseguros y de hecho la ley obliga aquí, la normativa exige que las aseguradoras estén bien protegidas. Las normativas, el mundo de seguros es, por la controversia un poco que hablamos, lo controversial que puede llegar a ser al momento de un siniestro, también hace que haya mucha regulación. Esa regulación, yo tengo una duda, es un mercado muy regulado y es muy similar, porque el sistema, por lo que hemos escuchado y hablado, está interconectado a nivel mundial. Quiere decir que es muy parecido cómo opera en todas partes del mundo. Sí, y cómo está regulado. Básicamente es una normativa, salvo pequeñas diferencias de cada localidad, cada país, pero la norma es para todos y de hecho ya hay movimientos, por ejemplo, para que se establezca en la parte de solvencia 1, solvencia 2, ya exigencias y requisitos para que las compañías se vayan adaptando a los cambios y digamos las compañías que están cumpliendo con toda la normativa y hay calificación de riesgo, a las aseguradoras se las califica por empresas independientes que pues hay calificaciones AAA, AA, A, B+, W. Esas calificaciones antes no eran obligatorias, ahora en el país ya son obligatorias y esa calificación es una carta de presentación de la aseguradora. Si me dicen, mira, esta oferta es una compañía que está calificada AAA, claro, son calificaciones locales, no tienen validez a nivel internacional porque no son calificadoras tipo Standard & Poor's o AM Best, son calificadoras locales, calificaciones de acuerdo a nuestro medio. Y para calificar internacionalmente, por ejemplo, una aseguradora nuestra, difícilmente llegaría a un AAA en un Standard & Poor's, no por la compañía per se, sino por el riesgo país. El riesgo país te dice, o si el riesgo país es B, no puede haber una compañía que sea A. En Ecuador. Entonces, están las calificadoras y hoy en día todas están obligadas a calificarse. En efecto, es entonces un mercado muy regulado. Así es. Hablabas de una oportunidad y un deber de los actores. Mencionaron los actores, los agentes, los actores aseguradoras y usuarios, clientes. Una de las tareas pendientes es fomentar la comunicación, la educación. Ahora a través de estos espacios es lo que tratamos de hacer, pero un poco más formal en colegios. ¿Qué otros retos, qué otras oportunidades de mejora o qué debilidades o qué tareas pendientes tiene el mercado o la industria aseguradora en el Ecuador? Bueno, para mí es un proceso cultural de que se vaya formando el individuo y la sociedad para, digamos, entender la importancia del seguro.
Lo otro es la parte comunicacional, como tú bien citas. Yo creo que debería hacerse campañas publicitarias y de educación donde se destaque primero la necesidad y la importancia de las aseguradoras, de que es una actividad noble y de buena fe. Y ese diálogo, esa comunicación entre las partes, el mercado y las aseguradoras debe ser basados en la buena fe, en la confianza, porque si no hay confianza, ¿de qué estamos hablando? El ciudadano debe confiar en las compañías de seguros y ese prejuicio que no es solamente local, sino a nivel mundial. La mala fama que tienen las aseguradoras de no cumplir, de que poner trabas, de que la tramitología, eso debe desaparecer. Y en un diálogo franco deberían las partes conversar, digamos, entenderse y saber que nadie está para perjudicar a nadie. Por el contrario, las aseguradoras deben estar ahí para en los momentos de desgracia cumplir con su papel. Yo creo que, y eso lo he puesto en práctica siempre cuando he estado pues, En actividades gremiales. en las actividades gremiales y como al mando de compañías de seguros. Para mí, yo en caso de un siniestro, las empresas donde yo he trabajado como política, no estamos buscando la letra chiquita para negar un siniestro. Nos ponemos del lado del cliente para ayudarlo a que resuelva su problema y para eso tenemos que indemnizar y cumplir con el pago de los siniestros. La mejor propaganda para una compañía de seguros es pagar los siniestros oportunamente y sin tanto trámite. Y la que no lo haga, prácticamente le está haciendo un daño al sector, porque si no lo hacen así, claro, habrán clientes que se van a quejar del maltrato, de que no me quieren pagar. Ese actor no está haciendo bien su trabajo. Yo creo que en casos de duda, siniestros que sí, que no, hay que darle el beneficio de la duda al cliente, salvo que ya se trate y se pueda demostrar que es un acto doloso y de mala fe. Y cuando existe ese acto doloso y de mala fe, ahí le sacamos la letra chiquita para defendernos. Y ya es un delito eso, Ya es un fraude. De ese cliente tramposo. La letra chiquita puede ser útil para defendernos cuando hay un cliente que está actuando de mala fe. Sí, yo creo que todavía en nuestro mercado hay gente buena, un poco para complementar o lo que veo, efectivamente, prioriza mucho la integridad, no deja de ser un negocio y un mundo de personas. Entonces, cuando me preguntan quién es el mejor, yo creo que siempre hay que ver la voluntad de quién está detrás o de quienes integran la relación, tanto la persona, el cliente, como los ejecutivos de la aseguradora, sin dejar de lado que también es un contrato que tiene obligaciones y derechos, obligaciones a cumplir de parte y parte. Entonces, creo que igual, por mucha buena fe que haya, las partes van a remitirse el contrato. Y ahí creo que hay un poco de frustración, porque somos un mercado informal, no hay educación tampoco del consumidor, entonces ahí a veces hay cierta frustración de por qué me pides esto, de por qué tengo que cumplir esto, fuera de la mala fe, que ya obviamente eso es esencial, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí hay un papel importante que son los asesores productores de seguros, que yo como empresario, a mí se me puede pasar y me puedo olvidar cuándo vence mi póliza. Porque yo estoy dedicado a lo mío, a producir, a vender, y no debo estar preocupado ahí, la póliza vence mañana, no. Para eso está el broker, que está dándole el seguimiento, dándome el servicio, el acompañamiento que yo necesito para dedicarme a mi trabajo. Yo no tengo por qué ser un experto en seguros como empresario. Yo, si soy textilero, soy textilero, pero para eso tengo a mi asesor que conoce mi negocio y que me va a armar la cobertura más apropiada para mi actividad y que va a estar en el día a día con mi aseguradora. Ese papel es un papel importante para, digamos, el asesor productor de seguros, que es
un jugador importante en el sistema. Sí, básicamente un interlocutor Por supuesto. y debe emitir su opinión profesional también, porque obviamente puede ser parte responsable. De hecho, creo que lo es en la legislación, Sí, en sí, caso sí, de un sí. reclamo Sí, sí. o de algo mal suscrito. Usted también tiene responsabilidad profesional en eso, porque es una actividad profesional. Claro, ¿no? Y de hecho los obligan a tener una póliza de responsabilidad civil profesional. Lo que no he visto todavía, no sé si en otras partes existe, bueno, posiblemente en otras partes sí, que el asesor productor también tenga una calificación. Y el que está bien estructurado dice no le va a tener miedo a mí que me califiquen. Sí. Pero habrá muchos informales que venden seguros pues sin una estructura importante de servicio que se van a oponer a una... Y que puede llegar a ser un problema porque no somos libres de humanos. Entonces, si hay una estructura organizada, creo que va en pro de mejor el cliente. Y para eso está la póliza de errores y omisiones, que están obligados a contratarla. También. Economista, como para ir un poco cerrando la última duda, o un tema que es sobre la mesa muy interesante, de llamar al diálogo para pulir básicamente, se podría decir, estos tabús o imagen, que a veces realmente es una falta de comunicación entre cliente y aseguradora y todos los que estamos en el medio. ¿Cree que lamentablemente ahí tiene que jugar lamentablemente o es el deber? ¿Quiénes son los llamados a promover estos en el Ecuador, supongamos? Actividades, entes gremiales, el ente regulador, la asamblea debe intervenir. A ver, digamos, se está trabajando... Es un tema para otro. Se está trabajando desde hace mucho tiempo y se habla de los seguros inclusivos. Porque queremos pues llegar a estratos que actualmente no consumen el seguro y no se benefician de las bondades de una protección. Como sucedió en el terremoto de Manta. Así es. Hubieron mucha parte que se quedó afuera, Así pero es. porque no estaban en el sistema. Así es. Entonces hay mucho todavía, el seguro en nuestro país tiene que penetrar mucho más, llegar a ser más inclusivo, tener más beneficiarios o participantes. Las compañías hacen sus esfuerzos, pero a veces hay trabas burocráticas en la legislación que frenan ese ímpetu, ese desarrollo que quieren las aseguradoras de llegar a más personas, de que la contribución del seguro versus el PIB sea mayor. Muchas veces los reguladores están muy dedicados a regular y no ven más allá y no apoyan. Entonces eso detiene y vemos con sana envidia que en otros países se avanza y aquí ¿por qué no? Porque tenemos un regulador que con una miopía en cuanto a la visión de cambiar hacia seguros más inclusivos y participativos. De acuerdo, es un tema como para dejarlo abierto, porque es un tema largo. Es un tema largo y hay mucho trabajo por hacer ahí. De acuerdo. Yo para ir cerrando, rescato, casi que ni interrumpí solo para decir que estoy aquí, frente al caso bastante explicativo, un poco para rescatar y concluir el tema de hoy es la interrelación, interconexión y globalización del seguro, inclusive en el Ecuador. Lo que pasa afuera nos golpea y también lo que pasa afuera en beneficio también nos cae. Sí. Otro que rescato es el seguro, el principio de trasladar riesgos, la importancia del reasegurador en la operación del negocio, como tareas pendientes la educación del consumidor, inclusive en tempranas edades, y el tema de hacer seguros más inclusivos, porque el impacto que tiene el seguro en la economía, en el desarrollo de la economía es un vital jugador o una herramienta vital para el desarrollo de una civilización desde el sector económico, ¿no?
No sé si quiera concluir con algo. Bueno, no, lo único ya para terminar, que no te dejé hablar mucho, porque realmente son 44 años que tengo en esto, y pues hay mucho por hablar todavía. Vamos a hacer una segunda invitación. Bueno, encantado, Sí. con mucho gusto. Sí, no, bueno, yo les agradezco el espacio y síganos en un otro episodio. Hasta luego. Hasta luego.